Práctica Neural. Hoy nos acompaña el doctor Álvaro Campo, médico general, especialista en salud ocupacional y medicina ortomolecular. Hoy hablaremos de la sueroterapia. Doctor Campo, bienvenido. Muchas gracias. Como representante del cuerpo médico de Suero Salud, le consulto, ¿qué es un suero? En realidad es un líquido que viene infundado, es una infusión intravenosa, como científicamente se le conoce, que nos sirve para introducirlo en el organismo. Pero este suero va a servir para vehículo, como un vehículo para trasladar un medicamento hacia el interior del organismo. Se pone en la vena, se pone un determinado tiempo, se pone una determinada cantidad, y eso lo que buscamos es una recuperación por algún mal, por alguna enfermedad del paciente. Le hago esta consulta como especialista en medicina ortomolecular porque acá, con lo que hemos pasado por pandemia, Sí. en su momento podíamos ver que en cada esquina, en teoría, aplicaban sueros y muchos de ellos decían, esto es para que ya nunca más vuelvas a tener gripe o esto es para curar el COVID, cuando médicamente estamos hablando de algo incoherente. Bueno, eso es una conducta empírica que no es ahora, no es nueva. Eso es desde hace tiempo, desde que yo incluso era estudiante de medicina, se hablaba mucho de los sueritos vitaminizados. Sí, pero es una conducta totalmente empírica. Sin embargo, ha tenido como que un auge, una aceptación por el medio, debido a la desesperación o la angustia, pero también porque se habla de la efectividad del suero como terapia complementaria. ¿Hasta dónde podemos llegar con el tema del suero? Claro que ha tenido acogido porque las personas están desesperadas de alcanzar la salud, de alcanzar un problema que se les avecina, ¿sí? De sentirse curados. Entonces las personas acuden a lo más rápido. Las personas siempre buscan la cura milagrosa, cosa que no existe. No existe la cura milagrosa. La pregunta sigue siendo, ¿qué tan importante, o mejor dicho, qué tan eficaz es el aplique de un suero? Ya, es eficaz siempre y cuando la conducta médica lo determine, mediante estudios, mediante el análisis, la historia clínica primordialmente, los antecedentes patológicos personales, ¿sí? De acuerdo a los síntomas, los signos, y si eso amerita la colocación de un suero, por supuesto, se le coloca. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, que la vía oral esté completamente inutilizada por alguna situación, de que la persona no pueda tragar, entonces ahí acudimos a un suero. Por ejemplo, en los casos de deshidratación por vómito, utilizamos un suero porque no podemos utilizar la hidratación oral. Entonces, en esos casos usamos mucho los sueros como fines terapéuticos. ¿Nos sirve como medicina preventiva? Nos puede servir mucho como medicina preventiva cuando queremos conseguir un resultado pronto. Ahí lo utilizamos los médicos como algo para alcanzar ese resultado que el paciente desea con prontitud. Ahora, hay terapias que no podemos utilizarlas intramuscular. Por ejemplo, el caso de la vitamina C no la podemos inyectar por vía intramuscular. Entonces la introducimos por vía intravenosa. Y como utilizamos una cantidad de megadosis, entonces por esa razón utilizamos la vía intravenosa y diluido en solución salina. ¿Cuándo yo sé como paciente que necesito aplicarme un suerito o que puedo ser paciente o candidato para aplicarme un suerito? Bueno, el chequeo médico debe ser inmediatamente el que diga si necesita o no necesita. Muchas veces colocamos un suero, ¿por qué? Porque queremos conseguir hidratación en el paciente pronto, ¿sí? Colocamos un suero. Colocamos un suero en el caso de vitamina C porque queremos conseguir un resultado en la piel pronto, ¿sí? En esos casos. Queremos recuperar al paciente de una dolencia, utilizamos el suero en forma rápida. Pero por ninguna vía, ningún mecanismo, un suero va a ser un tratamiento para inmunizar a un paciente. O sea, No, negativo. No, ningún suero va a inmunizar al paciente. Es que el suero no es vacuna. Las vacunas son las que inmunizan. El suero lo que es una ayuda, una contribución a esa dolencia para recuperar la salud del paciente. ¿Hasta dónde podemos llegar con el tema del suero? ¿Podemos tratar alguna patología en puntual? O como ya lo habíamos hablado anteriormente, va a determinar mucho el grado o el nivel de afectación que pueda tener el paciente. Bueno, por ejemplo, en Suerosalud podemos utilizar la vitamina C, ¿sí? Para buscar un nivel de antioxidación en el paciente. Cuando determinamos en el paciente un nivel de oxidantes, ¿sí? O un nivel de oxidación, entonces colocamos un suero y restablecemos en parte, ojo, restablecemos en parte ese nivel de oxidación a la antioxidación. Es decir, le damos un soporte al paciente, pero el paciente en su casa o en su vida cotidiana
debe continuar con la terapia oral. Nosotros no podemos interrumpir la megadosis de vitamina C abruptamente porque podríamos generar un escorbuto, un pseudoescorbuto. Entonces necesitamos la terapia oral en vitamina C, principalmente 1 gramo diario o 2 gramos diarios, ¿sí? Para que el paciente continúe con la terapia oral. Con la terapia intravenosa podemos llegar al punto de restablecer cualquier déficit que estuviera teniendo el paciente, ya sea por alimentación o por un proceso inflamatorio de enfermedad que esté pasando en ese momento. Por supuesto, o sea, el médico detecta un déficit de acuerdo a la historia clínica, de acuerdo a los resultados de examen, los análisis de laboratorio, detecta un déficit, entonces ese déficit lo queremos recuperar pronto, ahí utilizamos el suero. Tenemos que considerar que la vitamina C dura poco tiempo en sangre. Sí, así que se elimina por la orina en más o menos un 10 a 12% y el organismo utiliza todas las reservas en determinados momentos. Por ejemplo, en un momento de estrés, un momento de tensión, el cuerpo humano utiliza más o menos 37 miligramos de vitamina C. Entonces, si nosotros contamos cuántos episodios de estrés, de tensión tenemos en el día, ¿sí? Y eso lo multiplicamos por 37 miligramos, vamos a tener más o menos un valor determinado que nos induce a pensar de que esa persona está en un déficit. Y eso le analizamos la nutrición, pero si esa persona no se alimenta con una nutrición rica en vitamina C principalmente, eso nos hace pensar más todavía que hay un déficit de vitamina C. Y además de eso, observamos la piel, consultamos cómo se siente en su estado de salud. Varios factores, vemos, ¿no? La presión arterial. O sea, son varios indicios, varios factores que tenemos que analizar en la persona. ¿Alguna contraindicación? Bueno, contraindicación prácticamente casi que ninguna. Casi que ninguna. El paciente se lo puede administrar tranquilamente, sin ningún problema, a un goteo lento, porque si no podemos poner un goteo rápido, porque sí puede generar un proceso de lipotimia, pero el paciente se levanta tranquilamente y puede hacer su actividad normal. Y puede hacer su actividad normal. Doctor, ¿dónde los ubicamos? Bueno, todo en las redes sociales, ahí está Suero Salud, en todas las redes sociales que ustedes van a ver en pantalla. ¿Sí? Ahí están los teléfonos y ahí está toda la información que ustedes requieren para visitarnos. Vamos a ver cómo nos va.